Buenos días, mi nombre es Carmen Gloria Garcés y soy la profesora de la asignatura y en esta oportunidad vamos a conversar sobre demografía y salud pública. Entre los resultados de aprendizaje están que van a explicar los tipos de indicadores biodemográficos al nivel local, regional y nacional, considerando sus componentes según edad y sexo, y van a poder reconocer las tendencias de los indicadores biodemográficos considerando sus fundamentos para programar cuidados de enfermería según grupo de edad. Algunos saberes precedentes que ustedes deben considerar son qué es lo que es el sistema de salud en Chile, cómo se organiza el sistema de salud en Chile, lo cual ya pudieron ver con el profesor Ricardo Román, al mismo tiempo que el modelo de atención que tiene nuestro país, que tiene que ver con el enfoque de salud que Chile tiene y el MinSal le da a sus programas. Y todos los programas que ustedes ya de alguna manera han ido conociendo. Vamos a ver el concepto de demografía, qué relación tiene con la salud y algunos indicadores demográficos. Entonces, como concepto de demografía, tenemos que la demografía es una ciencia cuyo fin es el estudio de la población humana. Se preocupa de su dimensión, de su estructura, de cómo evoluciona la población y cuáles son sus características generales, qué cantidad de personas nacen, ¿no es cierto?, cuántos niños hay según edad, cuántas mujeres hay según edad, cuántos hombres hay considerando las distintas edades. Esto es muy importante para poder realizar políticas públicas que sean eficaces y eficientes para nuestro país. Considerando especialmente desde el enfoque cuantitativo, o sea, cuántas personas hay. Permite realizar de esta manera análisis para el poder de hacer políticas públicas eficientes. Para esto utiliza algunos registros, como por ejemplo censos poblacionales, estadísticas vitales, registros administrativos y algunas encuestas. Entonces, como podemos ver, demografía está compuesta por demos, que significa pueblo, y graphein, que es estudio, descripción o tratado. Entonces, es el estudio de cómo se estructuran los diferentes pueblos y la descripción de estos. La demografía puede ser dinámica y estática. ¿Cuándo vamos a hablar de la demografía dinámica? Cuando hablamos de movimientos de población, y estos se miden a través de la fecundidad y la mortalidad, y además a través de los movimientos migratorios. La demografía estática se ve a través de la estructura de la población, o sea, cuál es el tamaño, cuántos somos, cuántos son, y la distribución, quiénes, ¿no es cierto?, y cómo se distribuye según sexo y según edad. Entonces, la demografía nos permite caracterizar a la población en cuanto a fecundidad, mortalidad y migración. Podemos decir que Chile se encuentra en una etapa donde, 1, de envejecimiento de la población, 2, de baja fecundidad. La tasa de fecundidad está bajo la de reemplazo, es menos de 2,1. Número 3, bajo nivel de mortalidad. 4, con un aumento en la esperanza de vida al nacer. Y 5, se proyecta que en el año 2050 van a haber 176 mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años. Entonces, para eso tenemos que tener claro cómo se estructura la población, cómo se mueve la población, cuál es la dinámica poblacional. ¿Para qué? Para poder realizar buenos diagnósticos en salud, por ejemplo, saber,
¿no es cierto?, de qué se mueren las personas y además a qué edades se están muriendo las personas, para saber cómo es el cambio en números de nacimiento. Vamos a ver qué fenómenos sociales se están produciendo, como por ejemplo, el envejecimiento de la población es un fenómeno social. Entonces, ¿hacia dónde tienen que ir los recursos? ¿Cierto? Esa población adulto mayor, ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus necesidades de salud? En cuanto a la ecología, vamos a ver cómo se organizan las comunidades y cómo están en su hábitat ecológico para poder intervenir, ¿no es cierto?, a nivel de salud en esos hábitos de las personas, en esos hábitats ecológicos. La economía es una ciencia que se alimenta también de la demografía para poder realizar también sus propias políticas públicas, realizar programas de acuerdo a las necesidades reales que tiene la población. Vamos a poder cuantificar de esta manera los problemas de salud que tiene la población, según su estructura y según el tamaño. Para obtener los datos están las fuentes de datos demográficos. Entre estas fuentes están las estadísticas periódicas y estadísticas continuas. Tenemos que las estadísticas periódicas son cada cierta cantidad de años, por ejemplo, y en este rango tenemos muy importante las encuestas de población, pero también tenemos la más importante, que es el censo de población. ¿Y qué es lo que es el censo? Es el conteo y caracterización de todas las viviendas y habitantes del territorio nacional en un momento determinado. Es la operación estadística más importante que realiza el INE, el Instituto Nacional de Estadística, donde participan todos los habitantes del país. En Chile se han realizado 18 censos, se realizan cada 10 años y nos permite conocer cómo somos, cuántos somos, los procesos migratorios, el estado conyugal, la educación, dónde vivimos, la calidad de la vivienda. Esto es muy importante para la toma de decisiones a todo nivel. También están las estadísticas vitales, que son continuas. Presentan las cifras de nacimientos y de funciones ocurridas en el país. Permite conocer anualmente la frecuencia y la localización, las características sociodemográficas de la población en nuestro país. Vamos a ver cómo se generan las estadísticas vitales en Chile. Tenemos que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, produce mucha información, ¿no es cierto?, cada 10 años. Pero también está el registro civil e identificación y está el Ministerio de Salud o MinSal. Entonces, algunos hechos demográficos o vitales serían, por ejemplo, los nacimientos. Los nacimientos que se representan por la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad. Por ejemplo, en cuanto a la tasa de natalidad, es el número de personas que nacen en un lugar en un periodo determinado en relación al total de la población. Esa es la tasa de natalidad bruta. En cuanto a la fecundidad, se podría definir es la frecuencia de nacimientos vivos por edad de la madre en relación a las mujeres en edad de procrear, que es el periodo entre los 15 y los 49 años. También está en relación a hechos vitales los fallecimientos. Está el fallecimiento y está en ese sentido las tasas de mortalidad. La tasa de mortalidad
se expresa, la tasa bruta de mortalidad se expresa en frecuencia de defunciones en un periodo de tiempo por cada 1000 habitantes. En cuanto a los matrimonios y divorcios, la nupcialidad, matrimonios producidos en un año en relación a la población de dicho año por 1000. Y en cuanto a los indicadores o hechos demográficos relacionados con los desplazamientos de los individuos, tenemos las migraciones. ¿Qué es lo que es? La migración se refiere a los cambios de residencias de la población, cruzando los límites geográficos de una región a otra o de una comuna a otra. Las razones de migración de la población pueden ser diversas y variadas, como por ejemplo económicas, personales, familiares, condiciones de los lugares de origen, en fin, hay una diversidad de procesos sociales que pueden estar ocurriendo en una región que hacen que las personas quieran huir, emigrar, ¿no es cierto?, de su región de origen. Por ejemplo, estamos viendo ahora que hay un proceso social muy intenso en Afganistán donde las personas quieren salir de sus países. Nosotros como en Chile hemos recibido muchos inmigrantes producto de procesos sociales y económicos, por ejemplo, del país de Venezuela. Entonces, migrante es la persona que se traslada. Y la persona emigra respecto de su lugar de origen y es inmigrante respecto a su región de residencia habitual. Bueno, aquí en este gráfico podemos ir viendo cómo la curva de nacidos vivos ha ido en descenso, ¿no es cierto?, desde el año 1990 al año 2004. En esta imagen podemos ver algunos indicadores que se relacionan con la estructura de la población. Y los indicadores tenemos las tablas que hay por edad y por sexo, la pirámide poblacional, el índice de masculinidad, el índice de vejez, el índice juvenil y el índice de dependencia. Y la población se va a distribuir por edad. Es importante saber cuáles son los grupos poblacionales por edad. ¿Por qué es importante? Para poder saber cómo se van a invertir los recursos en salud, en economía y en todos los ámbitos sociales. Cómo hacer de que los recursos sean más eficientes y eficaces. Por lo tanto, vamos a necesitar clasificar y saber según edades. Por ejemplo, hay tablas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con edades simples, grupos quinquenales y por grandes grupos de edad. Tenemos aquí que la distribución porcentual de la población por grandes grupos de edades, según el censo de Chile, tenemos que los grupos van a ser entre los 0 y 14 años, los 15 y los 64 años y 65 años y más. Y podemos ver, ¿no es cierto?, cómo ha ido aumentando la población mayor de 65 años en relación a la población de 0 a 14 años que ha ido disminuyendo. Y en el año 2002, la población de 0 a 14 años era de un 25,73% y en el censo del 2017, que fue el último censo, fue de 20,1%. Entre los 15 y los 64 años hay una variación de un 66% a un 68% y la población de 65 años y más, como vemos, ha ido aumentando de un 8
a un 11,4%. En cuanto a la distribución relativa, y distribuimos la población en tres grandes grupos, de 0 a 15, de 20 a 64 y de 65 años o más, como en la tabla anterior, vamos a hablar que una población es joven cuando los niños menores de 15 años son mayor o igual al 33% de la población total. Y cuando los adultos mayores de 65 años es menor o igual al 5% de la población. Y hablaríamos de la población vieja cuando los niños menores de 15 años son menores o iguales al 25% de la población y los adultos mayores de 64 años son mayor o igual al 10% de la población. Hay otros indicadores como por ejemplo el índice de masculinidad. ¿Qué es lo que es el índice de masculinidad? También se llama razón de sexo. Es un índice demográfico que nos expresa la razón o la relación que existe entre hombres y mujeres en un determinado territorio. Se expresa en porcentaje y se calcula con la siguiente fórmula. Número de hombres partido por el número de mujeres por 100. A nivel nacional, el índice de masculinidad es de 95,9%, lo que quiere decir que por cada 100 mujeres hay 95,9 hombres, según el censo del año 2017. Y como vemos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es de Aysén, donde el índice de masculinidad es de 108,4. O sea que quiere decir que hay 108,4 hombres por cada 100 mujeres. Y esto está dado probablemente por las condiciones geográficas, dado probablemente que es mayor la cantidad de hombres que van a trabajar y que viven probablemente solos. Ahora, aquí tenemos la realidad que enfrentamos como país, ¿no es cierto? Pirámide poblacional, un país que envejece. Y tenemos que, para definir la pirámide poblacional, es un histograma o gráfico de barras. La longitud es proporcional a la cantidad de personas según la edad y según el sexo. Tenemos que, aquí vamos viendo cómo va aumentando la población, tanto en ambos sexos, la población de adultos mayores, ¿verdad? En un principio teníamos una pirámide donde la cantidad de adultos mayores era menor que la cantidad de niños o jóvenes. Y esa realidad ha ido cambiando, entonces podemos ver cómo en el año 2000 la cantidad de adultos mayores fue aumentando en relación a los niños y jóvenes. ¿Cómo cambia la pirámide teórica cuando la población envejece? Bueno, vamos a ver que la pirámide puede ser progresiva, estacionaria o regresiva. Este tipo de pirámide va a depender de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la esperanza de vida y los grupos de edad. Entonces, en una pirámide progresiva vemos que la tasa de natalidad es muy alta, o sea, nacen muchos niños. La tasa de mortalidad también es muy alta, hay muchas muertes, pero como nacen muchos niños, se va recuperando. La esperanza de vida es baja, por eso mismo la tasa de mortalidad es alta.
y los grupos de edad tienen que ver con una población más bien joven. En la pirámide de características estacionarias tenemos que la tasa de natalidad se empieza a reducir, se reduce. La tasa de mortalidad también se reduce. Entonces, nacen menos niños, se mueren menos personas también. Todo eso colabora a que aumente la cantidad de personas adultas y adultas mayores. Además, la esperanza de vida es creciente, o sea, las personas duran mucho más tiempo. Todo esto hace que los grupos de edad sean de una población más bien madura. Y en tercer lugar tenemos la pirámide regresiva, donde nacen pocos niños, la tasa de natalidad es baja, la tasa de mortalidad también es baja, la esperanza de vida es alta. Y aquí nos encontramos con que el grupo de edad con una población más bien vieja. Y vamos viendo, ¿no es cierto?, aquí cómo cambia la pirámide poblacional de Chile. Chile se podría decir que estamos en una etapa de transición demográfica. Aquí tenemos un gráfico donde podemos ver la esperanza de vida en Chile, cómo la esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres, ha ido aumentando de manera considerable. Y aquí tenemos un mapa donde se muestra la esperanza de vida según países. Y tenemos que en verde, más oscuro, son los países en que la esperanza de vida es más de 80 años. Y vemos, ¿no es cierto?, que en los países del norte, es en Estados Unidos, Canadá, donde la esperanza de vida es más de 80 años, y en los países de Asia y África es donde la esperanza de vida es de menos 60 años. Y podemos ver que la transición demográfica y epidemiológica tiene que ver con un cambio o una evolución en algunos parámetros, como son la fecundidad, la mortalidad y el crecimiento natural. Estos, más algunos cambios sociodemográficos, como por ejemplo los cambios en las estructuras de hogares, ¿cierto? Los cambios de estructura de hogar de familia extendida, por ejemplo, familias nucleares, cambios de estructura donde el jefe de hogar mayormente es mujeres, la posibilidad de educación, tanto de la población en general, el cambio en el rol social que ha tenido la mujer en los últimos años y la mayor convivencia y transferencia de conocimientos de generación en generación, todos estos cambios sociodemográficos, más la evolución de algunos parámetros demográficos, resultan en una población o una transición demográfica y epidemiológica. O sea, que quiere decir que la población está cambiando. Estamos en un proceso de cambio. Bueno, esa es la bibliografía a la cual ustedes pueden acudir, y cualquier duda que tengan me lo pueden colocar en el foro. Muchas gracias y que tengan una buena mañana.